Bueno, vamos ahora sí que sí con uno de los vídeos claves de este tema, con una de las clases claves de este tema y de esta asignatura. En esta clase lo que vamos a ver es el método general de resolución de cualquier circuito electrónico que tengamos utilizando el método de análisis por mallas. ¿Cómo vamos a ver este método? Pues lo vamos a hacer a través de un ejemplo, que es como mejor se ven las cosas. Este método, el método de las mallas, como el de los nudos, se estructura en una serie de pasos. Entonces, cuando tengamos un circuito electrónico, da igual lo complejo que sea, si seguimos los pasos que vamos a marcar aquí, vamos a poder resolver ese circuito sin ningún tipo de problema. Por tanto, utilizar el método de las mallas o el de los nudos no es más que seguir una serie de pasos. Es decir, que si se siguen esos pasos, el circuito se resuelve, la resolución sale. Por tanto, es algo muy sistemático. Aquí no es el momento de innovar, no es el momento de crear cosas nuevas. Ya tendréis tiempo más adelante de diseñar vuestros propios circuitos y de crear cosas nuevas que no estén establecidas en el método. Pero lo que vamos a hacer aquí, lo que hemos de hacer aquí es ser pues sobre todo obedientes y disciplinados, es decir, seguir los pasos del método. Si hay un método que tiene unos pasos establecidos que hay que seguir y que sabemos que si se siguen esos pasos el circuito se resuelve, da igual lo complejo que sea, pues lo único que hemos de hacer es conocer los pasos y seguirlos. Vamos a ver, pues, de qué pasos se compone el método de análisis por mallas. Y lo vamos a hacer utilizando pues, el siguiente circuito que tenéis aquí, que es un circuito de ejemplo. Venga, nuestro objetivo aquí va a ser resolver este circuito, es decir, obtener el valor de la tensión y de la corriente en cada uno de los elementos de este circuito, en esta resistencia, en esta otra, en esta fuente, en todos los elementos del circuito, utilizando para ello el método de resolución general de circuito conocido como análisis por mallas. Como hemos dicho, un método se estructura en una serie de pasos. ¿Cuál es el paso 1? Bueno, pues el paso 1 es, si es posible, las fuentes de corriente reales que hayan en el circuito se transforman a fuentes de tensión reales. Como dijimos en el vídeo anterior, el análisis por mallas es muy fácil si tenemos fuentes de tensión. Se complica un poquito si tenemos fuentes de corriente. Por tanto, si en un circuito tenemos fuentes de corriente reales, las pasaremos a fuentes de tensión reales. Si tenemos fuentes de corriente ideales, las vamos a dejar en el circuito, no vamos a hacer ningún tipo de conversión. Por tanto, lo primero que tendremos que hacer cuando veamos un circuito y lo queramos analizar por mallas es ver si tiene fuentes de corriente. Mi pregunta es la siguiente, ¿este circuito que tenéis aquí tiene fuentes de corriente? Pausad el vídeo y responded. Obviamente tiene aquí una fuente de corriente, esta fuente de corriente que tenéis aquí, ¿no? Esto es una fuente de corriente. Segunda pregunta, ¿esta fuente de corriente cómo es? ¿Ideal o real? Pues obviamente es una fuente de corriente real. ¿Por qué sabemos que es una fuente de corriente real? Porque en paralelo con esta fuente de corriente tenemos una resistencia, la resistencia R6. Por tanto, si tenemos una fuente de corriente y en paralelo una resistencia, eso es la definición de fuente de corriente real. Por tanto, lo que hemos de hacer es esta fuente de corriente real que tenemos aquí, pasarla a fuente de tensión real. ¿Cómo convertimos una fuente de corriente real en una fuente de tensión real? Bueno, pues la resistencia en serie que tiene la fuente de tensión real tiene el mismo valor que la que tenía la resistencia en paralelo de la fuente de corriente real. Y el valor de la fuente de tensión, pues lo único que hemos de hacer es multiplicar esta corriente por esta resistencia y así sacamos la tensión. Esto coincide con la ley de Ohm, pero es importante remarcar que aquí no estamos aplicando la ley de Ohm, sino que estamos aplicando conversión de fuentes reales. Que casualmente la conversión coincide con la ley de Ohm, pero no es la ley de Ohm lo que estamos aplicando aquí, porque aquí no podríamos aplicar la ley de Ohm, porque por la resistencia R6 no pasa la corriente IG, por tanto no podríamos aplicar la ley de Ohm. Lo que estamos aplicando aquí es conversión de fuentes, que da la casualidad de que cuando convertimos una fuente de corriente real en una de tensión real, el valor de la tensión coincide con lo que sería la ley de Ohm, multiplicar corriente por resistencia. Bueno, pues aquí tenemos ya una fuente de tensión real. Recuerdo que una fuente de tensión real tiene una fuente de tensión ideal, esta que vemos aquí, y en serie tiene una resistencia R6, que la tenemos aquí.
Bueno, pues este es el circuito ya con todo fuentes de tensión. No hay ninguna fuente de corriente, por tanto es muy fácil aplicar el método de las mallas. ¿Qué pasaría si tenemos fuentes de corriente que no son reales? Pues que las tendríamos que dejar en el circuito. Lo veremos en vídeos posteriores. Estaríamos dentro de lo que llamamos casos especiales. Bueno, pues tenemos este circuito de aquí. Primer paso hecho. Genial. Vamos con el segundo paso del método. El segundo paso del método de las mallas nos dice que es necesario identificar cuántas mallas tiene el circuito. Mi pregunta es la siguiente. Pausad el vídeo y responded a la siguiente pregunta. ¿Cuántas mallas tiene este circuito? ¿Y cuáles son? Obviamente una malla, si os acordáis, era un lazo que no tenía ningún otro lazo en su interior. En este caso tenemos aquí pues 3 mallas. Una malla, otra malla y otra malla. 3 mallas. Paso 2, hecho. Ya hemos identificado las mallas del circuito. Vamos con el paso 3. En el paso 3 nos dicen que definamos una corriente por cada malla, con su sentido. Bueno, pues vamos a hacerlo. Cogemos la malla 1 y en la malla 1 declaramos la corriente I1. En la malla 2 definimos la corriente I2 con su sentido, todas el mismo, y en la malla 3 la corriente I3 con el sentido, pues siguiendo las agujas del reloj, ¿no? El sentido de las agujas del reloj. Pues paso 3, hecho. Hasta ahora muy sencillo, ¿no? Vamos con el paso 4, que es el paso clave del método de análisis por mallas. En el paso 4 lo que vamos a aplicar es la segunda ley de Kirchhoff a cada una de las mallas que hemos identificado anteriormente, utilizando como variables estas corrientes de malla que hemos definido. Recuerdo, por si no os acordabais, que la segunda ley de Kirchhoff es la ley de las tensiones, que nos dice que la suma de todas las tensiones en una trayectoria cerrada, en una malla, tiene que ser igual a 0. Bueno, pues vamos a aplicar esta segunda ley de Kirchhoff sobre cada una de estas 3 mallas. Empezamos con la malla 1. Lo que hemos de hacer es coger la malla 1, identificarla, I1 es la corriente de la malla 1, y recorrerla. Recorrerla en un sentido. ¿En qué sentido? En el sentido de I1. ¿Vale? Vamos a recorrer esa malla en el sentido de I1. Si os fijáis bien, I1 tiene el sentido de las agujas del reloj, este de aquí. Por tanto, vamos a recorrer esta malla en el sentido I1. Podemos empezar por donde queráis. Yo voy a empezar recorriendo la malla en ese sentido, por ejemplo, por aquí. Empiezo recorriendo la malla por aquí. Y lo que tengo que poner ahora, como voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que me dice que la suma de todas las tensiones es igual a 0, tengo que poner qué tensión caería en esta resistencia R2, sabiendo que por aquí pasa la corriente I1. Si por aquí pasa la corriente I1, ¿qué tensión caería en R2? Pues lo que puedo hacer es ahora sí aplicar la ley de Ohm. Yo sé que tensión es resistencia por corriente. Por tanto, si multiplico R2 por I1, que esto es aplicar la ley de Ohm, obtengo la tensión en R2, que es la que he puesto aquí. Bueno, pues ya tengo la tensión en este componente de la malla puesta. Sigo recorriendo la malla y me vengo por aquí y llego a este otro componente de la malla que tengo aquí, que es R4. Y entro a R4 por este lado de aquí, porque voy recorriendo la malla en el sentido de las agujas del reloj. Y ahora tengo que hacer lo mismo, tengo que poner la tensión en R4. Yo sé que tensión es, si aplico ley de Ohm, resistencia por corriente. Por tanto, si multiplico R4 por la corriente que pasa por R4 en este sentido, obtendré la tensión en R4. Por tanto, de multiplicar R4 por la corriente que pasa por R4 en este sentido. Si os fijáis bien, R4 ahora ya no pertenece a una sola malla, pertenece a 2 mallas, pertenece a la malla 1 y a la malla 3. R2 solamente pertenecía a la malla 1, entonces por eso la corriente que pasa por R2 es I1 directamente. Sin embargo, la corriente que pasa por R4 no es I1, sino que es una combinación de la corriente, la malla 1 y la malla 3. Como queremos la corriente en el sentido de I1, que es este, si os fijáis aquí bien, la corriente de I1 tiene este sentido, pero la corriente I3 tiene este sentido, es decir, que por R4, I3 tiene sentido contrario. Yo quiero una corriente, la corriente que pasa por R4, pero en este sentido. Entonces, esta corriente, para obtener esta corriente, yo lo que tengo que hacer es restar, como tienen sentidos opuestos, a la corriente de I1 le resto la corriente I3. Es decir, hago aquí I1 menos I3. I1, por tanto, es positiva. Por tanto, aquí multiplico R4
por la corriente que pasa por R4 en este sentido, que es I1 menos I3. Estoy aplicando aquí de nuevo la ley de Ohm. Y sigo recorriendo la malla y llego a la resistencia R3. Y la resistencia R3 es una resistencia que también pertenece a dos mallas. Pertenece por un lado a la malla 1 y por otro lado a la malla 2 en este caso. Por tanto, tengo que poner aquí la tensión en R3 porque yo estoy aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Suma de todas las tensiones en una malla es igual a 0. Aplico la ley de Ohm para obtener la tensión en R3 en función de la corriente. La tensión la obtengo multiplicando resistencia R3 por la corriente que pasa por R3 en este sentido, ¿no? En el sentido en el que yo estoy recorriendo la malla. La corriente que pasa por R3, como R3 pertenece a dos mallas, no es I1, sino que es una combinación de I1 con I2. Como I1 viene por aquí, en este sentido. Sin embargo, I2, si sigo I2, viene por aquí en este sentido. Es decir, que tienen sentidos opuestos. Por tanto, la corriente que pasa por I3 es una combinación de I1 con I2. Como tienen sentidos opuestos y yo quiero la corriente en el sentido de I1, I1 la tomaré como positiva e I2 como negativa. Entonces, la corriente por R3 será, en este sentido, será igual a I1 menos I2. Es decir, I1 menos I2. Y sigo recorriendo la malla y llego ya a R2. Otra vez. Por tanto, ya he terminado de recorrer la malla. Y esto pues lo igualo a 0. Y con esto ya tengo la primera ecuación donde yo en esta ecuación voy a conocer los valores de resistencia y me faltarán conocer lo que son las incógnitas del circuito, I1, I2 e I3. Por tanto, tengo una ecuación que me va a permitir obtener pues I1, I2 e I3. Claro, con una ecuación solo no puede ser, ¿no? Para obtener los valores de I1, I2 e I3, como son tres incógnitas, necesito tres ecuaciones. Pero ¿cuántas mallas tengo aquí? 3 mallas. Por tanto, puedo poner dos ecuaciones más, otra para la malla 2 y otra para la malla 3, exactamente igual a como he puesto la ecuación de la malla 1. Voy con ello. Borro un poquito esto para que no se líe la cosa. Y voy de nuevo ahora y pongo la ecuación de la malla 2. Voy con la malla 2 y hago exactamente lo mismo. Considero como sentido positivo el de I2, el que tengo aquí marcado. Y voy recorriendo esta malla. Voy recorriendo esta malla y empiezo pues por donde yo quiera empezar, ¿vale? En este caso yo he empezado por esta fuente de tensión que tengo aquí. Yo lo que tengo que aplicar aquí es la segunda ley de Kirchhoff, es decir, que la suma de todas las tensiones en una malla es igual a 0. Por tanto, yo tengo que poner aquí tensiones. Cada elemento de esta ecuación tienen que ser tensiones. ¿Yo aquí qué tengo? ¿Esto qué es? ¿Este componente de aquí cuál es? ¿Esto qué es? Esto es una fuente de tensión. Entonces, la tensión de este componente yo ya la sé. Es el valor que tenga esta fuente, es decir, Eg. Como yo vengo por aquí y el más está arriba y yo entro, pues si voy en el sentido de I2 yo entro por abajo, entro por el menos, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo al valor de esta fuente. Si esta fuente vale Eg, pues tengo que ponerle como valor menos Eg. Y ya tengo la tensión en esta fuente. Sigo recorriendo la malla y llego a R1 y tengo que poner la tensión en R1. ¿Cómo pongo yo la tensión en R1 en función de la corriente I2? Pues ley de Ohm. Tensión es igual a corriente por resistencia. R1 pertenece solamente a la malla 2, por tanto la tensión en R1 será R1 por la corriente que pase por aquí, que será la de la malla 2, es decir, por I2. Aquí tengo ya la tensión de R1 puesta. Y sigo avanzando y llego a R3, y R3 pertenece a dos mallas, a la malla 2 y a la malla 1. Yo estoy recorriendo la malla en este sentido, por tanto yo quiero ahora la corriente en R3 en este sentido. Sin embargo, I1 tiene este sentido, tiene el sentido contrario al que yo quiero. Entonces, como la corriente que pase por R3, por aquí, en este sentido, será una combinación de I2 con I1, yo tengo que considerar como positivo el sentido que yo quiero. En este caso, el sentido que yo quiero, que es este, es el de I2. Por tanto, la corriente que pase en este sentido por R3 será igual a I2 menos I1. Esta será la corriente que pase por R3. Ya sé la corriente que pasa por R3, pues multiplico esta corriente por resistencia, ley de Ohm, y obtengo ya lo que sería la tensión en R3. Y sigo recorriendo la malla. Y llego a R5. Y R5 pertenece a dos mallas, pertenece a la malla 3 y pertenece a la malla 2. Yo estoy recorriendo la malla en este sentido. Por tanto, yo quiero la corriente en este sentido. La corriente que pase por R5 será una combinación de I2 con I3. Pero I3, ¿qué sentido tiene? Si yo sigo I3 tiene este sentido. Sube, mientras que I2 baja.
Yo quiero la corriente bajando, porque el sentido que, como estoy en la malla 2, el sentido que yo considero como positivo es el de bajada. Por tanto, la corriente que pase por aquí bajando será una combinación de las dos. Será I2, que la considero pues con el signo que tenga, porque va hacia abajo, menos I3, que va hacia arriba. Tiene sentido contrario al que yo quiero. Entonces, la corriente que pasa por R5 bajando será igual a I2 menos I3 amperios. Si esto lo multiplico por la resistencia de R5, aplico la ley de Ohm, es aplicar la ley de Ohm, obtengo el valor de la tensión en R5. Y sigo recorriendo la malla, vengo por aquí y llego otra vez a la fuente de tensión. ¿Qué significa esto? Que he terminado ya de recorrer la malla. Por tanto, ya tengo las tensiones en los 4 componentes que tiene esta malla. La fuente de tensión, la resistencia R1, la resistencia R3 y la resistencia R5. Como estoy aplicando la segunda ley de Kirchhoff, que la suma de todas las tensiones tiene que ser igual a 0, esto lo igualo a 0. Y ya tengo la ecuación de la malla 2. En esta ecuación de la malla 2 yo voy a conocer todo. Voy a conocer el valor de la fuente de tensión, voy a conocer R1, voy a conocer R3 y R5. ¿Cuáles van a ser mis incógnitas? Pues las corrientes I1, I2 e I3. Por tanto, ya tengo dos ecuaciones, la de la malla 1 y la de la malla 2, y 3 incógnitas. Me falta todavía una ecuación más para poder resolver el sistema y obtener los valores de I1, I2 e I3. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo obtenemos los valores de I1, I2 e I3? Pues poniendo la ecuación de la malla 3, que la tengo aquí. Pongo la ecuación de la malla 3. ¿Qué tengo que hacer para poner la ecuación de la malla 3? Lo mismo. Voy recorriendo la malla 3 en el sentido que me marque I3. I3 me marca pues el sentido que tenemos aquí. Entonces yo empiezo pues por donde queramos. Empiezo por aquí, por ejemplo. Voy recorriendo y empiezo por esta fuente de tensión. Esta fuente de tensión tiene un valor de R6 por IG voltios, porque si os acordáis, esta fuente de tensión venía de una conversión de una fuente de corriente. Pero bueno, esto es un valor de voltios, 5, 10, 15 voltios. Por tanto, la fuente de tensión me da tensión ya. Entonces yo tengo que poner pues el valor de tensión que tenga esta fuente. Como entro por el más de la fuente, que el más está arriba, pues no le cambio el signo. Pongo el valor que tenga esta fuente, ¿vale? Esto va a ser un valor en voltios. Aquí no estoy aplicando la ley de Ohm, porque esto es una fuente de tensión y la ley de Ohm solamente se puede aplicar en resistencias. Sigo recorriendo la malla. Y vengo por aquí y llego a R5. R5 en este sentido. Yo quiero ahora la corriente que atraviesa R5 pero de abajo a arriba. La corriente que atraviesa R5 de abajo a arriba pues será una combinación de I3 con I2. I2 va en este sentido, va de arriba a abajo, I3 va de abajo a arriba. Por tanto, aquí he de considerar como positivo lo que va de abajo a arriba, es decir, I3, y a esto restarle la corriente que baja por aquí, que es I2. I3 menos I2 será la corriente que pase por R5 en sentido subida. I3 menos I2. Si multiplico esta corriente por el valor de R5, por la resistencia, es decir, aplico la ley de Ohm, obtengo la tensión en R5. Y sigo sumando. Y ahora sumo la tensión en R4. La tensión en R4, ¿cómo la calculo? Pues multiplicando la resistencia R4 por el valor de la corriente que pase por R4 en este sentido. ¿Cuál es la corriente que pasa por R4 en este sentido? Pues una combinación de las corrientes I3 e I1. I3 tiene este sentido, el que yo quiero, y I1 tiene el sentido contrario. Por tanto, la corriente que pasa por R4 en este sentido será I3 menos I1. I3 menos I1. Si yo multiplico R4 por I3 menos I1, resistencia por corriente, obtengo el valor de la tensión en R4. Y sigo avanzando y llego a R6 y entro por aquí. Y tengo que poner el valor de la tensión en R6. El valor de la tensión en R6 yo lo puedo sacar multiplicando la corriente que pasa por R6, que en este caso es I3 solamente, porque R6 pertenece a una sola malla, a la malla 3, por R6. Y ya tengo el valor de la tensión en R6. Sumo todas estas tensiones y las igualo a 0. Aquí en esta ecuación yo conoceré lo que vale R6, lo que vale IG, lo que vale R4 y lo que vale R5. Las incógnitas aquí, ¿cuáles van a ser? Pues I1, I2 e I3. Ahora que tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Por tanto, ¿qué puedo hacer? Pues ir al paso 5 del método de las mallas, y es resolver esta ecuación, resolver este sistema de ecuaciones. Yo lo que os digo siempre, en esta asignatura, bueno, pues no se trata de resolver sistemas de ecuaciones. Aquí las matemáticas tienen que ser una herramienta, pero no son un fin. Entonces, bueno, pues los sistemas de ecuaciones los podéis resolver como mejor veáis, utilizando pues un ordenador, utilizando bueno, pues una aplicación web, que en el ejemplo siguiente pues os digo cómo utilizar esta aplicación web para resolver ese sistema de ecuaciones, utilizando una calculadora programable, como queráis, ¿vale? A mano, como queráis. Esto ya no es un problema ahora. Entonces,
tenemos este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, un sistema lineal, lo resolvemos y obtenemos los valores de I1, I2 e I3. Con esto ya podemos enfocar el paso 6, que el paso 6 es obtener el valor de las tensiones en todos los componentes y de las corrientes en todos los componentes. ¿Por qué? Porque, bueno, no nos olvidemos cuál es el objetivo del análisis por mallas, que es obtener el valor de tensión y corriente en todos los elementos. Cuando resolvemos este sistema de ecuaciones vamos a obtener los valores de las corrientes I1, I2 e I3, de las corrientes de malla. Pero a partir de estas corrientes tendremos que ser capaces de obtener el valor de corriente y de tensión en todos los componentes. ¿Cómo? Pues aplicando la ley de Ohm o aplicando las leyes de Kirchhoff. Aquí esto ya va a depender mucho de cada circuito en concreto. Entonces esto pues ya es aplicar vuestro conocimiento que tengáis sobre los circuitos. Por ejemplo, aquí nos podríamos preguntar ¿cuál es el valor de la corriente que pasa por la resistencia R2? Pues como la resistencia R2 pertenece solamente a la malla 1, el valor de la corriente de R2 en este sentido, que es el de I1, será directamente I1. Nos podríamos preguntar también ¿cuál es el valor de la tensión en la resistencia R3? Pues como yo tengo ya el valor de las corrientes I1, I2 e I3, yo puedo obtener el valor de la corriente que viene por R3 en este sentido, que será, pues en este sentido será I2 menos I1, que tiene sentido contrario. Entonces esta es la corriente que pasa por R3 en este sentido, porque R3 pertenece a dos mallas, a la I2 y a la I1. ¿Yo qué puedo hacer aquí? Aplicar la ley de Ohm. Yo multiplico esta corriente por esta resistencia y obtengo la tensión en R3. La tensión en R3 con el más en este lado. Esto es muy importante, porque cuando yo aplico la ley de Ohm en una resistencia, el más de la tensión está por el lado que entra la corriente. La corriente, como ya la he calculado en este sentido, el más está aquí. ¿Yo podría haber calculado la corriente en el otro sentido? Pues sí, perfectamente. Yo podría haber hecho I1 menos I2 y tendría la corriente así, en este sentido. Si yo hubiera multiplicado esto por R3, hubiera obtenido la tensión con el más aquí, que tendría exactamente el mismo valor absoluto, pero con un signo cambiado. Si la tensión aquí es positiva, en el otro lado será negativa. Si aquí es negativa, cuando ponga el más aquí será positiva. Lo mismo con la corriente. Si yo la calculo en este sentido y es negativa, pues en este sentido será positiva. Si en este sentido es positiva, en este otro será negativa. Tan válido es lo uno como lo otro. Es decir, aquí ya vosotros definís cuál es el sentido de las corrientes y cuál es la polaridad de las tensiones. Y es exactamente, está igual de bien si lo hacemos pues de una forma o de la otra. También podríamos obtener el valor de la corriente por R5, la corriente que baja por R5. La corriente que baja por R5, si la queremos bajando, la corriente que baja por R5 es una combinación de I2 que baja y de I3 que sube. Es decir, como la queremos bajando, pues I2 positiva e I3 pues le cambiamos el signo, I2 menos I3, y esa será la corriente que baja por R5. O podríamos también calcular, por ejemplo, la tensión que cae en la resistencia R6 que teníamos al principio, ¿no? En esta fuente de corriente real que teníamos aquí. ¿Cómo calculamos el valor de la tensión por R6? Pues la tensión por R6 la podemos calcular multiplicando R6 por el valor de la corriente que pasa por R6, que pasa por aquí. El valor de esta corriente. ¿Y qué corriente es esta? ¿Es IG? Pregunto, ¿es IG el valor de esta corriente? Si alguien me dice que el valor de esta corriente IG, que es IG, esto está mal y esto es automáticamente un 0. ¿Por qué? Porque aquí que tenemos un nudo espléndido. Entonces aquí a este nudo ¿cuántas ramas llegan? Llega una rama, llega otra rama y llega otra rama. Por aquí sabemos que sube IG, que es un valor de corriente conocido. Yo quiero sacar esta corriente que viene por aquí, que no sé cuál es, IR6 la puedo llamar. Y la corriente que baja por aquí, yo la sé, la corriente que baja por aquí, pensad, la sabemos. ¿Esta corriente cuál es? Yo he resuelto este circuito por el método de las mallas y he obtenido que la corriente I3 es la corriente pues, que pasa por esta malla. Es decir, la corriente que pasa por aquí y también es la corriente que pasa por aquí, por la parte común de esta malla, ¿vale? Entonces, I3 yo la sé, IG yo la sé. Por tanto, IR6 bajando será, pues aplicamos aquí la primera ley de Kirchhoff. Corrientes que llegan a un nudo igual a corrientes que salen. ¿Qué corrientes llegan? I3 más IG. ¿Qué corrientes salen? IR6. Por tanto, IR6 será igual a I3 más IG. IR6 bajando. Entonces, si yo multiplico IR6 bajando por R6, yo obtengo la tensión en R6 con el más por donde entra la corriente. Como baja, el más de la tensión estará arriba. Y así podría hacer con el resto de componentes del circuito, esta fuente de tensión, esta resistencia, esta otra.
Y esto sería pues resolver un circuito por el método de las mallas. Vamos a hacer, bueno, en el siguiente vídeo voy a resolver un pequeño ejercicio de iniciación al tema donde, bueno, pues voy a aplicar el método de las mallas a la resolución de un circuito simple. Por tanto, os recomiendo que veáis el siguiente ejercicio, pues el siguiente vídeo de manera completa, donde resuelvo este ejercicio de iniciación.